sincronía hemos tenido, madre mía. Buenas. Y Dani no ha podido venir hoy, pero nos ha dado un montón de información para que os demos y nosotros os la damos. Sí, totalmente. Hemos dicho, quedamos antes a preparar el directo y Dani ha dicho, no, yo no puedo estar en el directo, tomad esta lista de bibliografía. O sea, desde aquí un abrazo enorme. No he querido mirar nada, solo esto, y esto, y yo con el móvil en la cama en plan, ¿qué? Real. Sí, Todo sí, esto sí, es bibliografía. recomendaciones. Un beso allá Pues donde eso. estés. Dani, date Vale. por besado allá donde estés. Pues nada, vamos a empezar con los saludos de siempre. Nuestros saludos a nuestros Patreons del alma, a nuestra amica en este caso, Mini Cris, a nuestros soplitas, Plumas, No Soy Ros y Aarón, que siempre está ahí al pie del cañón, y a nuestra senadora María, y a todos los que estáis aquí en el chat también, y a los que os habéis suscrito a nuestro canal de Twitch últimamente también, que nos hace mucha ilusión, que somos un montón, en verdad. Hoy veníamos a hablaros sobre comida. Vamos a hablaros de la comida tanto en Grecia como en Roma antigua, y hemos pensado empezar haciendo una introducción acerca de las diferencias en la comida en los estratos sociales en Roma y en Grecia, porque no era lo mismo lo que ibas a comer si eras un plebeyo que si eras un patricio. De las cosas que hablemos a partir de la introducción, pues ya sabréis si estaremos hablando de gente de clase alta o de gente de clase baja. Las clases sociales sobre todo se diferencian en las cosas que comían, pero no en las veces que comían. En Roma, por ejemplo, se comía 3 veces al día, igual que comemos ahora, ¿vale? La primera vez que se comía al día se llamaba ientaculum y es nuestro desayuno. Era la primera vez que se comía en el día y por eso tenían que comer algo así bastante denso para que les diera la energía para trabajar y tenían que beber bastante agua porque llevaban toda la noche sin beber agua. Entonces las clases bajas y las clases altas todos empezaban el día tomando pan. Pero claro, el pan de antes no era el pan de ahora, ¿vale? Con un pan de antes era como un pan élfico que te alimenta para todo el día y más. Era un pan muy denso, tenía mucho menos aire. Si ahora tú abres una barra de pan, dentro de la miga ves burbujitas como de aire. Pues eso, el pan antiguo no se veía tanto, sí que tenía aire porque si no, no sería pan, pero era como un pan más negro y con la masa un poco más gomosa, más densa. ¿Qué pasa? Que las clases bajas se desayunaban con pan y el agua que tenían para hidratarse por la mañana, y las clases altas ese pan podían añadirle pues queso, fruta y cosas así. Y esa era la mayor diferencia, que las clases altas podían sumarle alguna cosilla más. En lo que es la comida del mediodía, que la hacían sobre las 12 o así, era el almuerzo. En latín se llamaba prandium, que es la misma palabra que tienen en italiano para decir la comida de la hora de comer, que es el pranzo. Aquí había una diferencia un poco más grande, no en lo que comían, sino en dónde lo comían. Comer de mediodía, no comían cosas de cocinar, como mucho calentaban la cena del día anterior, no hacía falta servicio, lo hacían ellos. Las clases más altas comían en sus casas y las clases más bajas, como en las casas de las clases bajas pues no apetecía estar porque eran así pequeñas, oscuras, olían regular porque había mucha gente, lo que hacían era comer fuera de casa, en bares, termopolio. Y ahí era donde se iban las clases así medias bajas a comprar la comida y tomarla allí. No había mesas, era solo el mostrador. En el mostrador había huecos para ánforas y en las ánforas había pues estas comidas. La gente las compraba y se las comía por la calle. Como no hacía falta cocinar y no eran comidas especialmente calientes o delicadas, pues te las podías comer perfectamente por la calle. Había otro tipo de bar que se llamaban los popinae. Esto era más como no sé cómo llamarlo, para que nos entendamos, un bar de tapas. Tú ibas a las popinas, pedías vino y con el vino te venía algo de comer. Pero lo que es el producto que se vendía en las popinas era el vino. ¿Qué pasa? Que las popinas sobre todo eran para, pues, según nos dice Juvenal, prostitutas, ladrones, gente con la que no te quieres juntar y no sé qué. De hecho, hay muchas de las veces en las fuentes que nos dicen que las camareras de las popinas a veces también, si les daba por ahí, trabajaban como prostitutas de los clientes que iban al bar. Esto era las clases bajas porque las clases altas estaban en sus casas comiendo. Pero de lo que se comía, no se diferenciaba mucho tampoco las clases altas de las bajas, porque era pues eso, comida así pequeña para poder seguir trabajando. Es la cena donde nos vamos a encontrar en las clases más altas pues todos estos banquetes de los que ya hemos hablado en un montón de ocasiones. El banquete de Platón era una cena, el banquete del asno de oro de Apuleyo era una cena. Todos estos grandes banquetes en los que se junta un montón de gente
en los que es muy importante a casa de quién vas, que te vean, decorar bien tu casa para darte a conocer como una persona rica y no sé qué. Todas estas cosas son en la cena, porque es la cena la comida más importante en la antigüedad. Otra cosa muy interesante es que había diferencias según nacimiento, género, patrimonio y época. Patrimonio lo ha mencionado más o menos Irene. Las variaciones de la época pues dependen más bien de, por ejemplo, cuando el Imperio Romano se va expandiendo, claro, vienen ingredientes y vienen recetas de otras partes. Entonces, el intercambio cultural varía, pero vamos, que la dieta básica es esta. Y me voy a las diferencias según nacimiento y género. Nacimiento me refiero a que si naces esclavo, o te conviertes en esclavo, que es la otra opción, no vas a tener acceso a la misma comida. O sí, depende de la familia en la que caigas, pero vaya, que depende, y en general se sabe que los esclavos, muchos, tenían unas condiciones de vida muy duras, no solo por el trabajo que tenían, sino por cómo vivían, y eso incluye la alimentación. Y en cuanto al género, las mujeres no participaban en los banquetes, sobre todo en Grecia. Incluso si eres una mujer nacida en una familia noble, no tienes esa forma de socializar. Además de que porque es la comida más importante del día, nosotros en principio, en teoría, el desayuno debe ser la comida más importante, pero hay mucha gente que no desayuna. En Reino Unido, por ejemplo, también cenan mucho más que desayunan y comen. En Estados Unidos desayunan un montón más. Cada lugar o cada grupo de personas da prioridad a una comida. Pues en Grecia y en Roma la importante era la cena, porque pues eso, iba a pasar mucho tiempo hasta que volvieran a comer, entonces se tenían que llenar un montón. Y también meramente porque era una cuestión social. Cenaban también pronto, cenaban como a las 5 o 6. Nos vamos ahora a la comida según la cultura. Grecia, es decir, la Grecia clásica, ¿vale? La Grecia helenística, claro, con la conquista de Alejandro Magno ya tiene más variaciones. Yo me voy a la Grecia clásica. Luego entramos en la comida según la cultura, Roma. Sobre la comida en Grecia pasa como con la comida en Roma. ¿Cómo sabemos qué comían? Pues dos tipos de fuentes. Una es la arqueología, y con otro tipo de restos, como por ejemplo de las vasijas, restos que se han encontrado no solo de cerámica, sino de restos fosilizados. La otra gran fuente es la literatura. En la literatura ya hay también diferencias. Por ejemplo, en los relatos épicos ya tenemos que los guerreros, cuando hacen la pausa en el combate, van a comer oveja, cabra, bueyes, cerdos cebados, pan, vino, todo esto asado. Evidentemente esta es la comida no solo de los ricos, sino además de los héroes. Es mítico. Normalmente la gente no tiene acceso a este tipo de comida. También en Grecia había unas tortas que se llaman matza. Es una especie de torta de harina de cebada que se podía hacer de múltiples formas. Bueno, en general el grueso de la sociedad comía fundamentalmente pues verduras, legumbres, frutas y frutos secos. También estaban los frutos secos. La dieta siempre hay que complementarla con carne, con proteínas, aunque sea menos habitual. Está la carne y el pescado. La carne, la más habitual que se consumía, por ejemplo, eran las aves, sobre todo las aves de pequeño tamaño. Por cierto, paréntesis, estoy hablando fundamentalmente de Atenas, que como siempre es de la que tenemos más información. La del cerdo, por cierto, era otra carne bastante consumida. Con bastante consumida quiero decir que era de las más consumidas, lo cual no quiere decir que se consumiese muy a menudo, porque la carne en general era prohibitiva. Es verdad que también estaba muy ligado el consumo de carne a las fiestas religiosas. La carne se reserva para ocasiones muy especiales, donde además, si puedes, ofreces parte de la carne en un sacrificio o en una ofrenda a los dioses, con lo cual también tienen una connotación muy especial. En cuanto a las comidas, en Grecia sí que había 3 comidas también que tienen otros nombres, que son el desayuno, akratisma o akratismos, que consistían en sopas de vino puro que se consumían al amanecer. La comida que se llama ariston, que me encanta porque ariston en griego significa lo mejor, estupendo, que se realizaba a mediodía y era bastante ligera. Y la cena que es deipnon, que se realizaba al caer la tarde y que sí que era más copiosa. Que cuando os ha dicho Irene, es donde se celebraban los simposia en plural, es decir, los banquetes que se hacían. Normalmente había también postres y aperitivos, es decir, postres tragema y aperitivo própoma, y que consistían normalmente en queso, aceitunas, huevos y, si eso, marisco. Y ya se entraba en carne o pescado. Normalmente el grueso de la población no podía acceder a estas cosas, pero bueno. Sí que sabemos, por cierto, tanto en Grecia como en Roma, que existían cuchillos, cazuelas, ollas, vajillas, hornos. En cuanto a la carne, me encanta porque se consumían animales domésticos y animales salvajes. Se tenía mucho en cuenta el sexo, sobre todo en cerdos y bueyes, y la edad, sobre todo en las cabras. Entonces, comían bueyes, cerdos, como ya os he dicho, se comía de todo, incluidos intestinos, los carrillos, en fin, de todo. Y el consumo esporádico, a ver, un segundo que esto os lo tengo que enseñar en todo su esplendor, porque si no me vais a creer. Estaban también las cabras, el caballo se utilizaba sobre todo
aparte de ser animales muy caros, tenían mucho prestigio por los relatos homéricos y porque, claro, son difíciles de criar y de domar. Entonces se utilizaban más bien como fines medicinales. Consumían, por supuesto, también vacas y, ojo, bueno, ahí lo tenéis. El consumo esporádico de salchichas hechas con asno y perro. Maravilloso. Se sabe que los griegos sí que consumían perro. No se sabe si era un consumo muy habitual, se cree que no, pero ocurrió. Entonces, hasta ahí dice Clara, no, el perrito, ya, es que el perrito es monísimo, el de la imagen, ¿verdad? Me encanta que os horrorice. Nos alimentamos de vuestro horror. Esos son los animales domésticos. Claro, también hay animales de caza como las liebres, por ejemplo, que era el animal que más se cazaba. Los conejos eran muy poco conocidos, aunque el sabor era más suave, pero bueno. Comían también jabalí, que es uno de los animales más apreciados desde el punto de vista gastronómico también, porque es muy difícil. O sea, el jabalí es un animal que tiene fama de ser muy peligroso en Grecia, bueno, en Grecia y en todas partes. O sea, es un animal muy agresivo y muy difícil de abatir. También comían ciervo, corzo y gacela, aunque no eran muy apreciados tampoco, eran como muy exóticos. Por ejemplo, el corzo tenía un sabor muy fuerte, entonces no se valoraba mucho. También las aves estaban aves domesticadas desde época muy antigua y hay también aves exóticas que se traían de Asia y África, es decir, hay todo tipo de aves. Se sabe que además que en Atenas había un mercado dedicado a las aves, normalmente que se servían con muchos condimentos para intensificar el sabor porque no es un sabor muy fuerte. Las más consumidas fueron el ganso, el gallo, la pintada, que es un animalito que se consideraba exótico pero que llegaban a criar en Grecia, se parece a un gallo, y los cisnes. Luego hay toda una lista de aves que se sabe que se consumieron en los banquetes pero que debían ser más raras, como la alondra, que era muy cara, por cierto, el arrendajo, el gorrión, la lavandera, la grulla, que no se sabe muy bien cómo se cocinaba, el tordo, la paloma torcaz y el francolín. Y criadas en cautividad. Paloma doméstica, por cierto, mencionada en Homero, y ya desde la época de Platón se criaba en cautividad el calamón, la codorniz y los patos. Y aves que se vendían en mercado: perdices, grajillas, estorninos, pinzón, pavo real y faisán. Luego hay otra serie de fuentes que se citan, o sea, otra serie de aves que se citan muy esporádicamente en fuentes, de las que no hay mucha información, como los loros o los avestruces. No le hacían asco a ninguna ave. Y me faltan los animales marinos. Bueno, acabo con el pescado. Yo entiendo que Grecia es una cultura muy marítima, entonces es inevitable que aprecien el pescado, pero no tiene por qué gustarme. Distinguían varios tipos de pescado. Primera distinción, el de mar y el de río. Ya, aplauso para los griegos. No les gustaba nada el pescado de río, el de mar mucho. De río tenían la anguila. Sí que hay mucha literatura sobre cuáles son comestibles, qué características nutritivas tienen, qué efectos beneficiosos pueden tener. Pensad que hay escritos sobre todo. Es decir, es muy fácil también que los griegos, o los romanos, mencionen animales o platos que no sepamos muy bien cómo se traducen. Que no siempre podemos identificar bien a qué animal se refiere una fuente antigua, a qué planta sobre todo, es donde hay muchos más problemas. Distinciones de peces. 1. De aguas poco profundas y rocas. 2. Peces sin escamas. 3. Peces con escamas. 4. Carne blanda. Y 5. Según el lugar y el momento de captura. El pescado también, como la carne, era un manjar. Es decir, las familias humildes a lo mejor se podían permitir una vez al año. Pero en general, aunque hay peces también de peor calidad, ya era una comida que no era tan fácil de adquirir. Los pescaderos llegaron a tener, por cierto, muy mala consideración, muy de asesinos, no me preguntéis por qué, pero se les llegaba a ver muy bien. También hay autores que se quejan de que ciertos pescados son muy buenos, pero tienen muchas espinas. ¡Qué horror! Empatizo mucho con esta gente, como persona muy propensa a clavarse las espinas. Yo también. El pescado se podía asar, cocer o freír. Pescados poco apreciados como el blenio, el gobio o la aguja, que se puede referir también al caballito de mar, porque era una carne muy difícil de digerir, húmeda, aunque un tal Icesio nos dice que era buena para el vientre. Y otra cosa que os digo, o sea, uno de los problemas que os decía, es un animal que se llama alopex o alopequías, que se identifica con el zorro de mar, que alopex significa zorra en griego, de hecho. Entonces, a ver, la asociación está ahí, pero que no está muy bien identificado. Se dice que su carne sabía igual que la del zorro, que fue muy valorada en la antigüedad, al contrario que en la actualidad. Más pescados asquerosos están en orden de valoración.
de menos a más apreciado. La doncella, el sargo, el rape, el lenguado, que ya es popular, la carpa, el mero y el serrano, que se llama perca de río, primera vez que oigo esto. En el Animal Crossing hay perca de río. Es que te voy a ser sincera, mira que juego mucho al Animal Crossing, pero pesco poquísimo. Poquísimo. Me pongo muy nerviosa con las ondas de... Si pescaras conocerías más peces. Sabemos también que comían tiburón y hay varias especies, como kion, galeós y carjarías. ¿Qué especies cada una? Por ejemplo, kion significa perro, o sea, tiburón perro, pues no sabemos. Se consumía la cola, la ventrecha, que era mucho más estirada, y, ojo, cirsión, que es una parte del cuerpo que no se ha podido determinar, para que veáis los problemas. Que es un animal con una piel muy áspera, el tiburón, entonces había que pelarlo para luego poder asarlo, cocerlo, y además se sazonaba. Requería mucha preparación. Se comía también el torpedo de animal, ¿vale? Aristóteles lo menciona. Las rayas sabemos que las comían. Anguilas ya os he mencionado que es uno de los grandes lujos, es uno de los pocos peces de río que les gustaban. Por supuesto, los atunes y los bonitos, que eran bastante caros, y se utilizaban otros pescados más comunes como la caballa para hacer... ¿Se me ha ido el nombre? Salazones, perdón. Salazones. En general, esto es lo que os quería contar de los pescados. Bueno, el cogrio también era un pescado muy preciado. Yo qué sé, estaban locos estos griegos, ya sé. Y me queda enseñaros otro tipo de consumo animal, que es maravilloso, pero es que esto tiene que ir con imagen. Miedo, vale. ¿Verdad? ¿Ready? No, nunca. ¡Tarán! No sé si se ve algo. Dame un segundo, no os preocupéis, que lo vais a ver bien. Estos son otro tipo de animales. Uno, el lagarto de Jonia, que como nos dice Aarón, se dice crocódilos, y claro, de ahí viene. El lagarto de Jonia se cocinaba al horno y era una delicia para los niños de esta región. La cigarra, que se dice tetix, y otros insectos relacionados con ella que fueron parte de la dieta de los ciudadanos menos acomodados. Aperitivo y alimento en los banquetes. Es decir, era como comer pipas. Era el típico entrante. Bueno, según Aristóteles, las cigarras hembras son más sabrosas que los machos después de la cópula porque tienen huevos, y la ninfa antes de romper su cubierta es deliciosa. Si es que Aristóteles escribió demasiado, ya os lo digo yo siempre. Estoy flipando. Plinio, por su parte, le atribuye fines medicinales asada. Yo qué sé. Me voy con acris, que es la langosta o saltamontes. Fue un alimento poco valorado. Sí que sabemos que había un hombre que las capturaba y salaba para venderlas. No sabemos si las vendía, pero bueno, el caso es que él tenía esa intención. Crocódilos, eso me recuerda a que el nombre de boca en griego es stoma, que de ahí es donde viene estómago, que es el conducto hacia la boca. Es maravilloso. Estudiar griego es una lengua increíble. Y sin más dilación, nos queda la tercera parte del directo de hoy, que es según la cultura, pues la otra que nos queda en la clasicoteca, que es Roma. O sea, y no me he molestado ni en poner época, porque bueno, vamos a hablar un poco de todo. Voy a hablar un pelín de lo que sería República y luego las cosas que llegan fresquitas con el imperio de los otros lugares que no estaban solo en lo que es Italia, pero no voy a estar hablando yo, porque no podemos estar hablando de comida en la historia sin poneros algunos vídeos de este señor tan maravilloso que es Tasting History, que tiene un canal en YouTube recreando recetas antiguas, no solo de Grecia y Roma, también de época medieval, de otras épocas. Pero primero quiero deciros un par de cosillas, ¿vale? Más o menos lo que ha dicho Eva en Grecia se aplica también en Roma. Las clases más bajas y al principio de lo que es la historia gastronómica, el plato más importante que más se comía y el más popular en Roma se llamaba puls, y era una especie de gachas de harina de trigo. Eso que te apetece tanto en cualquier momento, pues sí. Pues fue el alimento base de los romanos durante prácticamente todo lo que es la monarquía, hasta que empezaba a llegar con la república cosillas de las fronteras, pulse y vino. Después hicieron un poco la subida de nivel y con Julio César el pulse pasó a segundo lugar y empezó a gustarles más que estuviera sólido, es decir, el pan. La frase mítica esta de pan y circo no lo decían de pan de comida en general, que sí, lo decían como darles a los plebeyos, al pueblo, comida y entretenimiento y no se subieran a las barbas, básicamente. No dijeron la palabra comida, sino que dijeron pan, porque era el pan la comida que más comían de verdad. Pues en Roma era la comida favorita de muchos y era el alimento base, y a partir de ahí ya construías el resto de cosas, pero el pan tenía que estar. El pan y el vino eran lo más básico que había en Roma. De hecho, había otro de los platos que más gustaban en Roma a todo el mundo, que era una sopa de pan y vino, porque como llevaba los dos ingredientes que más les gustaban, hacían sopa con ello. ¿Te gusta el pan? ¿Te gusta el agua? Pues unta el pan en el agua, a ver qué te parece. Asco. Vale, pues sí, a los romanos les gustaba.
Además de lo que serían productos de trigo, como el pan o las gachas y tal, y el vino, por supuesto también tomaban legumbres, tomaban muchos guisantes y muchos lácteos. Tomaban leche tanto de cabra como de oveja, no de vaca, sobre todo tenían de cabra y de oveja porque eran los animales que tenían más a mano. Y otro de los alimentos que más utilizaban eran las aceitunas. Muy interesante porque lo utilizaban, pues si tenían para el desayuno, pues hacían como nosotros usamos el aguacate ahora mismo, pues las aceitunas eran el aguacate de los romanos para ponerla en el pan. Las tomaban enteras, las juntaban en una ensalada, las usaban para muchas cosas. Y lo que es la carne, la más consumida era la de cerdo. Después se fue sumando, cuando fueron conquistando zonas de alrededor y fueron viendo lo que comían los pueblos de alrededor, se sumaron también la de buey, la de cordero, la de oveja, la de cabra, la de ciervo, gamo y gacela. También llegaron a tomar la de perro, pero esto de que tomaran carne de perro no les duró mucho. Para que estas cosas supieran bien, para que la sopa de vino copán supiera bien, le echaban muchísimas especias. Le echaban hierbas aromáticas, le echaban pimienta, le echaban miel, le echaban ortiga, que no sé yo si le echaría ahora ortiga a muchas cosas, le echaban menta y le echaban cosas así, ¿vale? También comían bastante pescado y marisco, las clases que se lo podían permitir, y una de estas salsas de pescado en salazón que más famosa, que seguramente hayáis escuchado hablar de ella y si no, pues hoy os vais a hartar, era el garum. Marcial tiene unos versos dedicados al garum, en plan de manjar de dioses, no sé qué. Bueno, clasipanas. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha entretenido, os ha interesado la comida de la antigüedad? ¿Sabíais lo que os hemos contado? ¿Habéis descubierto algo? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar comentando, que nos hacéis los directos mucho más fáciles. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Sí, para muchas gracias. Gracias también a nuestros mecenas que hacen posible todo esto con mejor calidad. Mini Chris, Plumas, no soy Ros, Aarón y María. Muchísimas gracias. Y a todos los que os habéis suscrito y nos seguís en todas nuestras redes, y los que nos habláis y los que nos decís cosas, que nos hace mucha ilusión.